Tenemos comunicado oficial de la gente de Serif sobre la compra de la suite de Affinity por parte de Canva, ya que las redes sociales de la empresa se ha manifestado mucha preocupación por esta compra y básicamente el comunicado trata 4 puntos importantes: que mantendrán la licencia perpetua con precios justos, que ahora se acelerará el desarrollo de la suite de Affinity manteniendo su calidad profesional, que tendremos más accesibilidad para escuelas y organizaciones sin fines de lucro a una versión gratuita y que sobre todas las cosas mantendrán el enfoque en escuchar a la comunidad. Yo esta última parte pues tengo mis dudas porque hay muchas características que siempre se han pedido y al final nunca terminan saliendo. Pero bueno, imagino que también era por no tener los recursos que ahora con la empresa de Canva sí van a tener. Así que interesante esta última parte. Vamos a ver este comunicado y leerlo con calma. Pero primero recordar que tenemos la comunidad de Affinity en tu idioma, tanto en Facebook, Telegram, Discord y Reddit, donde pueden compartir sus trabajos, sus dudas e incluso hablar de noticias como las que están saliendo con la venta hacia Canva, que está muy candente las discusiones aquí en la comunidad. Vamos a leer el comunicado, destacar que lo estoy traduciendo con Google porque no creo que este comunicado tenga una traducción pronta, así que vamos directo porque la noticia hay que abordarla al momento, que el comunicado está interesante pero lanza ahí ciertos detallitos, así que ya saben, si la traducción no es muy precisa es por el traductor. El compromiso de Affinity y Canva, por el equipo de Affinity y Canva. A medida que avanzamos hacia nuestro futuro compartido, nos comprometemos en 4 promesas que nos complace compartir con la comunidad de Affinity actual y futura. Son las 4 que le leí al inicio del video. A principios de esta semana compartimos la noticia de que Canva había adquirido Affinity. Mientras el polvo se asienta sobre nuestro anuncio, queríamos compartir sobre nuestro futuro junto y nuestro compromiso con la comunidad de Affinity. Desde nuestros inicios, nuestras dos empresas han compartido la misma misión y visión. Ambos nacimos con la creencia de que el diseño no debería limitarse a aquellos que pueden permitirse el lujo de un software complejo. Nuestro objetivo ha sido poner a disposición del mayor número de personas herramientas de diseño de la más alta calidad con precios justos, transparentes y accesibles. Al unir fuerzas esperamos acelerar esta visión compartida. Por encima de todo, juntos estamos comprometidos a continuar y ampliar la posición de Affinity como la suite de diseño a nivel profesional de mayor calidad en el mercado, mientras continuamos capacitando a millones de diseñadores para que desbloqueen su creatividad y logren sus objetivos. Todo muy lindo, me parece una introducción muy corporativa. Ahora vamos con los puntos, que es la parte importante. Estamos comprometidos con precios justos, transparentes y asequibles, incluyendo las licencias perpetuas que han hecho especial a Affinity. Compartimos el compromiso de hacer que el diseño sea más justo y accesible. Para Canva esto ha significado hacer nuestro producto principal esté disponible de forma gratuita para millones de personas en todo el mundo. O sea que Canvas tiene una versión gratuita, muy cierto. Y para Affinity esto ha significado un modelo de licencia perpetua a precio justo. Sabemos que este modelo ha sido parte clave de la oferta de Affinity y estamos comprometidos a seguir compartiendo licencias perpetuas a futuro. Y esta parte, perfecto, pero aquí ya viene su detallito, pero bueno, ya nos los imaginamos cuando hice el primer video. Si ofrecemos una suscripción, solo será una opción junto con el modelo perpetuo para aquellos que lo prefieren. Esto encaja con permitir a los usuarios de Canvas comenzar a adoptar Affinity. También podría permitirnos ofrecer a los usuarios de Affinity una forma de escalar sus flujos de trabajo utilizando Canvas con otra plataforma para compartir y colaborar en sus activos de Affinity, si así lo desean. Pues me gusta porque mantienen las licencias perpetuas, pero sí, es obvio que va a llegar suscripciones y lo sabemos, en la V3 pues tendremos suscripciones, eso es inevitable.
Redoblamos nuestra apuesta por ampliar los productos mediante la inversión continua como el conjunto de productos independientes. Esto se refiere a lo del segundo punto, que es mejorar la rapidez. Vamos a ver. Creemos que la suite es el diseño profesional de mayor calidad del mercado. No es destructivo, súper rápido y fácil de utilizar. Como tal, queremos asegurarlo que no irá a ninguna parte. Esta es la parte de que no desaparece la suite, porque eso ha sido uno de los grandes rumores, que Canvas va a consumir la suite y desaparecerla. De hecho, estamos comprometidos a utilizar nuestros recursos compartidos para continuar expandiendo los productos de Affinity mediante una mayor inversión en Affinity como en un conjunto de productos independientes. Estamos acelerando la implementación de funciones muy solicitadas como compatibilidad con fuentes variables, herramienta de fusión y ancho, selección automática de objetos, pliegos de varias páginas, exportación de EPUB y mucho más. Esto era una de las cosas más pedidas. Bueno, se viene. Estas incorporaciones consolidarán aún más a Affinity como la mejor suite de diseño avanzado del mercado y se lanzarán durante el próximo año como actualizaciones gratuitas de la V2. Eso era otro rumor que había, que la gente pensaba que iban a frenar el desarrollo para meter desarrollo en la V3, donde tendrán licencia de suscripción. Y bueno, aquí están confirmando que no. Así que de momento me parece una gran noticia. Aquí tenemos la parte de las escuelas gratuitas y los sin fines de lucro. Bueno, no me parece tan relevante a lo que a nosotros nos interesa. Y de último sería la comunidad, que esto sí me interesa leerlo. Estamos comprometidos a escuchar y ser guiados como la comunidad de diseño en cada paso de este viaje. Affinity y Canvas se fundaron sobre la base de sus respectivas comunidades de diseñadores expertos y no expertos, que merecían algo mejor. Las herramientas disponibles eran demasiado complejas, demasiado caras o ambas cosas. Sabemos que los diseñadores merecen algo mejor, merecen herramientas de la más alta calidad para satisfacer sus necesidades y merecen ser tratados de manera justa. Justa me imagino que es en licencia y en los precios. También creemos que la comunidad de diseño también sabe mejor lo que necesita. Como tal, nos comprometemos a dar nuestros productos en función de sus ideas, sus comentarios y sus necesidades. Para comenzar, nos encantaría saber más sobre lo que les gustaría ver a medida que nos embarquemos en el próximo capítulo de nuestro viaje. ¿Qué te gustaría ver en Affinity? ¿Con qué características estás soñando? ¿Qué te gustaría lograr? Nos encantaría saber de usted. Gracias a todos por ser parte integral de nuestro viaje hasta ahora. Estamos entusiasmados con el futuro y no podemos esperar ver lo que podemos construir juntos. Y bueno, firman las dos empresas. En este sentido, me gusta lo que leo. Me parece interesante y aclararon los grandes puntos que habían. Que desaparecieran las licencias perpetuas o que tuvieran un precio exagerado. Que no escucharan a la comunidad. O que dejaran actualizaciones para las futuras versiones por tener suscripción. Así que puedo decir con bastante calma de momento que se ve bastante interesante lo que están hablando. O sea, por los momentos pudiera decir que parece una unión buena. No sé, o sea, no veo motivo para sospechar porque están hablando claramente de todas las dudas que ha tenido la comunidad. Cosa que en este tipo de compras por lo general se busca evitar dar declaraciones contundentes y puntuales. Así que creo que eso lo debemos valorar. De todos modos, pues tocará esperar a ver qué pasa en un futuro. Pero todo parece indicar que pues será un buen futuro. Así que antes de cerrar el video, pues recordar que están activas las rebajas de las aplicaciones a un 30% de descuento y los complementos están a un 50% de descuento por si les interesa adquirirlos. Si aún no han comprado la V2, pues quizás les puede interesar. Bastante contento con la declaración oficial. Así que veremos cómo evoluciona, pero tiene buena pinta. Entonces nos vemos en un próximo video.